Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hebreos 12, del versículo 11 al versículo 13. El Señor hoy quiere que tú aprendas por qué es importante practicar la disciplina, por qué es importante hacerlo desde el Espíritu para que así se vea reflejado en toda tu vida, tanto en tu vida laboral, en tu vida personal, familiar, etc. Él lo que necesita es que tú sepas y seas consciente por qué debemos ser disciplinados. Un significado de disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas. En este sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos. De allí que la disciplina sea muy importante a la hora de alcanzar metas arduas, tanto a nivel personal, laboral, espiritual y en todas las áreas de tu vida. Si vemos bien esta palabra, podemos decir que se puede relacionar en cuanto a lo espiritual con uno de los frutos que nos dejó el Espíritu Santo, que es el dominio propio. Pues bien es cierto, dice que la disciplina es una serie de principios y que por lo tanto es la capacidad que tiene el ser humano para controlar los impulsos. Ahora, si comparamos este concepto con el dominio propio, que significa controlar los pensamientos, los sentimientos y las acciones, en lugar que esto nos controle a cada uno de nosotros. El Señor hoy te quiere invitar a que tú empieces a ver la disciplina no como una enemiga, sino al contrario, como una amiga, como una aliada, ya que esta te va a permitir a ti cumplir todos tus propósitos y hacerlo en orden, hacerlo practicando lo que el Padre te ha estado enseñando durante todo este tiempo. Entonces, si tú constituyes este fruto del Espíritu Santo, dominio propio, que lo podemos asociar a la disciplina, realmente vas a poder empezar a ver los frutos que estás esperando. Pues no podemos pensar que Dios te respalde a ti en todo lo que tú haces cuando tú ni siquiera le dedicas tiempo al Señor. Si nos ponemos disciplinados espiritualmente, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que ahora vas a estar todo el tiempo 24/7 pegado a una Biblia, a un espacio donde tú tienes intimidad con el Señor. No, la disciplina es que tú también aprendas a controlar todo, tanto lo interno como lo externo. Entonces, que tú puedas tener bajo control tus emociones, tus pensamientos, pero que esto te lleve a ti a una práctica en el Espíritu. ¿Que es una práctica en el Espíritu? Un orar sin cesar, una conexión con Dios todo el tiempo, invitar al Espíritu de Dios a hacer tus actividades diarias, preguntarle a Dios si esto lo tienes que hacer o no lo debes hacer. Una vez las disciplinas se ponen en práctica, ya se convierten en hábitos, y eso es lo que el Señor necesita que tú hagas, que tú tengas hábitos espirituales, esos hábitos que te va a llegar o te va a hacer cumplir esos objetivos trazados. Pues si bien es cierto, la disciplina la usan mucho en la cotidianidad para cumplir objetivos en el gimnasio, objetivos empresariales y cualquier cosa que tú te propongas, una meta, un proyecto. Si tú no tienes disciplina, esta no se va a poder llevar a cabo de la mejor manera ni recibir lo que tú estás esperando recibir. Así que la disciplina, al igual que el dominio propio, es algo que se debe desarrollar para que pueda crecer a través de su práctica o de su uso. También te recuerdo que la disciplina es la capacidad que tú tienes para someter, o como decía el dominio propio, para controlar las cosas de menor importancia a las que son prioridad. Hay muchas cosas en nuestras vidas que son importantes, pero que no son prioridades, son cosas totalmente distintas. El hacerte importante o el tener algo importante por hacer no es lo mismo que es lo que tienes que hacer de inmediato. Y tu prioridad siempre debe ser Dios. Yo sé que hay cosas muy importantes como la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el estudio y cada uno de tus proyectos que tienes como a nivel personal, laboral
pero hay algo que es prioridad, que es tu relación con Dios. Si esta que es prioridad tú la llevas a cabo, la practicas, eres disciplinado, muy seguramente todas las demás cosas que son importantes van a poder tener ese mismo éxito de lo que tú le estás dando prioridad, que es tu relación con Dios. Por eso debes ser muy cuidadoso o cuidadosa con las decisiones que tomas, a qué le das prioridad, qué le das importancia, en qué trabajas, cuál es tu primer pensamiento. ¿Por qué? Porque el Señor te dio a ti también y a mí lo que se llama el libre albedrío. ¿Esto para qué nos lo dio? Para que cada uno tengamos la posibilidad de elegir qué es lo que queremos. De hecho, esto es maravilloso y lo disfrutamos cada vez porque es como sentir que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro entorno, y que también nos permite ver que depende de lo que haya fruto de algo, que una decisión que se haya tomado, podemos decir si venía de parte de Dios o no, ¿verdad? Por eso una vez tu espíritu entienda que la disciplina va muy ligada o asociada al dominio propio y empieces a practicarla, te vas a dar cuenta que ha sido la mejor elección en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver los frutos que de pronto hasta el día de hoy no has visto. Porque para Dios también hay que crear esos hábitos en los cuales tú puedas proyectar, practicar, hablar, pensar en lo que Dios te ha dicho. Que haya sido Dios hablando a tu corazón y que haya sido tú abrazando la disciplina como una amiga y como no una enemiga. ¿Esto para qué? Para que una vez más tú aprendas de ella, puedas sentir el gozo y no la veas como una obligación, no la veas como qué pereza, qué jartera tener que hacer esto, no lo quiero hacer porque a mí ya no, mañana sí. Y cuando la conviertas en algo que hace parte de ti, te vas a dar cuenta que ha sido la mejor elección de tu vida. Dios te bendiga.